Las dos guerras mundiales, una epidemia y la Gran Depresión se llevaron a 250 millones de seres humanos en el siglo XX. El siglo XXI está quedando marcado más por la corrupción y violencia que provocan o permiten grupos criminales y gobiernos delincuentes. Para conversar sobre uno de los dramas que más afecta a la vida de las naciones, la violencia, tengo el gusto de presentarles a José Luis Sanz. Él fue director del periódico digital El Faro, hoy es su corresponsal en Washington y él maneja la versión en inglés. Es miembro fundador de Sala Negra, un equipo de investigación especializado en crimen organizado y violencia en Centroamérica, nada más. Es escritor y ha recibido premios de periodismo y excelencia, tiene el premio de Gabriel García Márquez. José Luis, bienvenido a Razón de Estado. Con el 8.4% de la población mundial en América Latina se cometen el 33% de los homicidios globales. Se señala el crimen organizado, pero muchos gobiernos son cómplices o causantes directos de esta desgracia. ¿Cómo se combaten eficazmente la violencia y el crimen organizado? Bueno, para empezar, entendiendo la raíz de esas violencias asociadas, y lo sabemos desde hace décadas, principalmente a la desigualdad, a la falta de políticas sociales efectivas, a la falta de constancia en esas políticas, pero además a la falta de constancia en las políticas criminales, es decir, de lucha contra la criminalidad. En la mayoría de América Latina hemos estado constantemente dando tumbos en esas políticas y estrategias, pasando de lógicas que requieren tiempo a lógicas mucho más cortoplacistas. En ese punto estamos ahora. Algunos expertos señalan que la mano dura puede desmantelar pandillas pequeñas y mal organizadas, pero es menos efectiva contra grupos criminales bien financiados y organizados, como los grandes carteles de la droga. ¿Qué diferencias observas entre los grupos criminales en países como El Salvador y los de México, Brasil o Ecuador? ¿Están interconectados? ¿Cómo deberían adaptarse las estrategias de seguridad a cada país? Por un lado, efectivamente, las estrategias no operan de la misma manera en grupos más desorganizados. Se suele decir que las pandillas, las centroamericanas, son el crimen organizado más desorganizado. Pero y opera de manera diferente cuando se trata de estructuras que han permeado de una manera mucho más profunda las instituciones estatales, como sucede con el narcotráfico. Pero en cualquier caso, tampoco podríamos decir, creo, hasta el momento, que las políticas llamadas de mano dura por sí mismas tengan una solución efectiva y de largo plazo para problemas como las pandillas. El caso salvadoreño es muy peculiar, tiene muchas capas no reconocidas. La estrategia de Nayib Bukele es no solo una estrategia de lucha contra la criminalidad, sino una estrategia de control absoluto del poder del Estado y esconde, entre otras cosas, negociaciones secretas con esas mismas pandillas a las que se dice combatir. En ese sentido, las políticas de mano dura no solo no operan frente o no funcionan igual frente a grupos que han penetrado profundamente el Estado y las estructuras sociales, sino que además suelen esconder otras estrategias, normalmente políticas. La tasa de homicidios en hombres jóvenes en América Latina es de 60 por cada 100.000 habitantes, mucho más alta que el promedio mundial de 16 por cada 100.000. ¿Por qué y cómo se puede reducir la violencia entre los jóvenes en la región? Para empezar, haciendo que el sistema educativo no solo sea mejor, sino que sea una vía eficaz de ascenso social, de acceso al trabajo. No tiene sentido ninguna política de seguridad, creo que en ningún país de América Latina, si no va acompañada de políticas de empleo, por ejemplo. Y lo cierto es que buena parte de las políticas de crecimiento en nuestros países han estado basadas en el empleo precario o directamente en la explotación laboral. Y además con una lógica muy excluyente y, de nuevo, muy desigual. Las regiones o las comunidades más desfavorecidas suelen ser las que están más excluidas del mercado laboral también. Ya. La gran tragedia es que en muchos de nuestros países, sucedía en El Salvador, sucede en casi toda Centroamérica o en Sudamérica, incorporarse a grupos criminales, a pequeños grupos criminales barriales o municipales, sigue siendo una decisión relativamente inteligente cuando estás desesperado. El crimen y la violencia tienen impacto económico. A América Latina le cuestan 3.5% del Producto Bruto anual. Esto desvía recursos esenciales, ya lo decías, de sectores como la educación y la salud. ¿Cuáles son las causas por las que los gobiernos han perdido el control de la seguridad en los países?
Probablemente porque nunca la institucionalizaron, porque la seguridad o el uso de la fuerza en realidad siempre estuvo privatizado en unas ocasiones a través del Estado, ¿no? Es decir, un Estado privatizado, un Estado controlado por grupos de poder, ya sea político, militar o en algunos casos económico. Es decir, las políticas de seguridad en la mayoría de países de Latinoamérica no han estado orientadas al bien común, han estado a la protección de una minoría social. De nuevo, ¿ha habido avances? Claro que ha habido avances. Ha habido etapas virtuosas, ha habido etapas de exploración de políticas de seguridad mucho más sostenibles, mucho más maduras, mucho más de largo plazo. Por desgracia, insisto, tendemos a entrar de manera cíclica en la ansiedad, en la decepción, en la frustración y en la idea de que la mano dura, que siempre estuvo ahí, es una solución para todos. Lo malo de la mano dura es que no suele ser nunca una solución para todos. El caso del Salvador es clarísimo. Hay mucha gente pagando el precio de la mano dura de Bukele. José Luis, en los segundos que nos quedan, entender el proceso económico y la necesidad de que existan condiciones para atraer la inversión, única fuente de creación de oportunidades, al mismo tiempo que se tienen instituciones sólidas e independientes con políticas públicas efectivas, sobre todo en seguridad, son elementos claves que forman lo que se llama la ecuación del desarrollo. ¿Comprenden esta dinámica los medios de comunicación para que puedan ser parte positiva de la solución? Yo creo que los medios de comunicación, evidentemente, hay ocasiones en las que nos contagiamos de las pasiones ciudadanas, ¿no? También en el acompañar ciertas sensaciones como de esperanza, de nueva esperanza, cuando hay líderes mesiánicos, presidencialismos excesivos o soluciones cortoplacistas que parece que funcionan. Pero en general yo creo que los medios de comunicación lo que pasa es que acompañamos demasiado las pasiones del momento y eso incluye la frustración, por ejemplo, la frustración con la democracia, la frustración con las políticas de largo plazo. También hay que reconocer que los medios de comunicación, por desgracia, no somos tan incluyentes como deberíamos en cuanto a la conversación social. No solemos incluir lo suficiente, en mi opinión, a las capas más bajas, pero tampoco las élites aceptan formar parte de la conversación social en los medios y es un desafío que tenemos los periodistas. Resolver los grandes desafíos de nuestro tiempo y aliviar los dolores que están produciendo depende de que los distintos grupos de la sociedad seamos capaces, como decías, de unir esfuerzos para implementar las soluciones que necesitamos. Los medios de comunicación son indispensables en esta batalla. José Luis, muchas gracias por tu tiempo. Sigue adelante con esas batallas que es muy importante.